Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este segmento que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy me gustaría que charlemos un poquito y que reflexionemos sobre las distracciones y la pérdida de los ideales superiores. Me parece interesante que podamos charlar sobre este tema y como yo lo veo es una charla un poco filosófica, así que espero que les guste el material y que podamos como reflexionar sobre cuánto impactan las distracciones en nuestra vida y cómo influyen en la pérdida que vemos a nivel individual y a nivel social de los ideales superiores, ¿no? Así que bueno, charlemos un poquito y les explico a qué me refiero. Bueno, yo ya he hablado en otros videos de las distracciones, ¿no? Entonces podemos hablar de todas aquellas distracciones que como que nos sacan de la cuestión dolorosa de la vida, vamos a decir, o de aquellos baches en la vida que nos tocan como resolver. Si lo vemos desde un espacio de desarrollo personal, nos vamos a dar cuenta de que todos experimentamos en nuestra vida baches o procesos de dolor que nos toca resolver. Y precisamente son las distracciones las que nos sacan y muchas veces está bueno, muchas veces podemos decir, bueno, el fin de semana nos distraemos, nos vamos a hacer tal plan y sacamos la cabeza de aquellas cuestiones que no podemos resolver en el presente, ¿no? Hoy tal vez no tenemos la herramienta para resolver una cuestión, entonces, bueno, tomo un fin de semana de mi vida y me dedico como a distraerme o a conectar con otra cosa que no sea el problema que tengo en mi vida presente. Ahora, acá la cuestión no es cuando yo me distraigo de algo puntual que estoy queriendo resolver y necesito un tiempo. No sé, supongamos que estamos estudiando para un examen que ya llevo mucho tiempo, no sé, saliendo mal en esa mesa y necesito distraerme, necesito salir de ese como... Se nos forma como un bloqueo, es como que no logramos ni estudiar ni dejar de estudiar, como que la mente se... Como que... ¿Vieron cuando los perros agarran un objeto y lo muerden y no pueden soltar la mandíbula? Es como que no pueden liberar la mandíbula. Bueno, sería algo así. Como que tenés entre manos un proyecto que querés resolver sí o sí, el presente, y no lo logras resolver, entonces como que quedas ahí presionado y muchas veces necesitamos como ese aire, como ese espacio de distracción. Ahora, no estamos hablando de esa distracción, sino estamos hablando de aquellos momentos en los que la distracción se vuelve la norma. Cuando ya no se trata de que yo me estoy distrayendo como para tener un poco de aire en mi mente y poder llegar a una conclusión que me permita resolver la cuestión con mayor creatividad, sino que ya estoy eligiendo la distracción como norma. Es como que me levanto a la mañana, agarro el celular, empiezo a mirar alguna cuestión que sea divertida, después me voy a, no sé, me pongo a mirar un video, me pongo a escuchar música, todo el tiempo estoy buscando una distracción que me saque tal vez de aquella cuestión que me toca resolver. Lo que sucede con esto es que la distracción forma como si fuese un colchón encima de los procesos de dolor que me toca resolver. O los procesos de incomodidad. Saquemos la palabra dolor y digamos incomodidad. Entonces, las distracciones me sirven como un colchón en el cual yo me acuesto a descansar y por debajo de ese colchón están todas las situaciones de incomodidad, lo que me incomoda en mi vida. El jefe que me molesta, mi compañero de trabajo que no aguanto, o tal vez no tengo trabajo y necesito un trabajo, o tal vez, no sé, me quiero recibir de una carrera y no me puedo recibir, o me siento triste, me siento vacío, me siento abandonado, me siento apegado a una pareja y no la puedo soltar, todo lo que nos pasa en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando las distracciones forman este colchón sobre aquella cuestión de incomodidad que está en mi vida, lo que sucede es que me va dando la sensación, se libera dopamina, ¿no? Cuando uno se está distrayendo, se libera dopamina en el cerebro y nos sentimos bien. Es como cuando comemos algo rico o cuando miramos una película que nos da como mucha alegría o nos entusiasma. Ahora, lo interesante de ese colchón de distracciones es que se va afinando en la medida en la que yo ya como que viví demasiado esa distracción y ya se empieza a volver pesada. Sigo queriendo mirar películas y ya las películas no me llenan. O sigo queriendo irme al cine, o sigo queriendo ir de fiesta a un boliche, sigo queriendo conocer personas nuevas para tener relaciones tal vez, de amistad o de pareja, pero no me termina de llenar, sigue habiendo como un vacío. Y ahí es cuando nos toca el ejercicio de empezar a comprender que yo ya no es que me estoy distrayendo, sino que estoy usando las distracciones para evitar una situación de incomodidad que me toca resolver.
Entonces, ese sería las distracciones de las que estoy hablando, de aquellas distracciones que a mí me sacan de aquella incomodidad que necesito como trabajar en mí. Ahora, ¿por qué no queremos trabajar esa incomodidad? Muchas veces pasa que esa incomodidad no la queremos trabajar porque empezar a trabajar esa incomodidad es hacerme preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué está esa incomodidad ahí? ¿Por qué no puedo resolver esta cuestión? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me incomoda? Muchas veces no queremos hacernos esas preguntas porque toda pregunta trae una respuesta. Y esa respuesta muchas veces no la queremos llevar a la práctica. Tal vez la respuesta es tengo que dejar el trabajo. Tal vez la respuesta es tengo que terminar esta pareja. O tengo que dejar esta relación de amistad. O tengo que tal vez cambiar de carrera. O tengo que aceptar que no logro motivarme con la carrera y que tal vez no es la carrera para mí. Todas esas preguntas que yo evito hacerme, nos evitamos hacer esas preguntas precisamente porque no queremos escuchar la respuesta. Y de esa manera nos vamos hacia el campo de las distracciones. Y como hoy estamos en una etapa de la sociedad en la que hay muchos distractores, en el pasado no había tantas distracciones y yo siento que no había tantas distracciones porque la vida estaba como más... como que la vida ya era una distracción. Si pensamos en nuestros abuelos, nos vamos a dar cuenta de que no era una distracción lo que ellos tenían, sino una sobreocupación. Tenían que ocuparse de un montón de cuestiones en el día, entonces no le daba tanto tiempo como para ponerse a entenderse o a investigarse en profundidad. Se tenían que levantar, tenían que trabajar, tenían que lavar la ropa, se lavaba a mano, no sé, las distancias eran más largas porque no había vehículos. Entonces, todo era como una rutina que les llevaba el día completo, básicamente. Sobre todo, yo, por ejemplo, crecí en una familia en la que, bueno, había un trabajo como más bien muy físico, tal vez albañilería o ese tipo de trabajos que eran como más que les llevaba la jornada completa y volvían cansados los papás y las mamás se ocupaban tal vez de los hijos, se ocupaban de la limpieza, de la ropa, de la comida y eso les llevaba también todo el día y terminaban muy cansados. Entonces en ese momento como que no se hacían tantas preguntas o no llegaban a tener suficiente profundidad. Como yo he hablado en otros videos cuando he hablado de la pirámide de las necesidades, a medida que uno va cubriendo ciertas necesidades, empezamos a hacernos otras preguntas. Entonces, en esa época, las necesidades básicas no estaban cubiertas para muchas, hoy también, ¿eh? Hoy también sigue pasando, pero a diferencia de esa época, no había tantos distractores como tenemos hoy. Entonces muchas veces trabajar en las partes bajas de la pirámide de las necesidades, que tiene que ver con el cobijo, con el alimento, con el trabajo, con el hogar, con la casa, trabajar en esa base de las pirámides de las necesidades en aquel momento, bueno, era una cuestión de sobrevivencia, de supervivencia. Hoy día, si bien también es una cuestión de supervivencia, pero la diferencia está en que hoy hay muchos más distractores. Entonces, como yo lo veo, es un desafío mayor el tomar conciencia, por ejemplo, de la importancia de tener una casa propia, ¿no? El poder adquirir un bien propio. Y si nos ponemos a reflexionar, que no me quiero extender, nos ponemos a reflexionar sobre las dificultades económicas de poder adquirir un bien propio, bueno, a veces parece que hacernos esas preguntas nos incomoda o sentimos que no tienen respuestas y preferimos directamente distraernos y no empezar a enfocarnos en cuestiones que nos molestan. Y precisamente ahí se hace como todo este viaje que estoy hablando, ¿no? No quiero encontrar una respuesta o no me quiero encontrar con esa respuesta porque precisamente una respuesta me obliga a tomar acción, entonces me quedo con todos estos distractores. Y como decía, hoy estamos en una etapa en el que hay, en una etapa de nuestra sociedad en el que hay muchos distractores y se hace un desafío poder como encontrar el centro y no dejarnos llevar y no dejarnos llevar por todos estos distractores sociales. Ahora, si analizamos esta creciente necesidad de los individuos en estas sociedades de distraerse y lo trasladamos a las teorías de oferta y demanda de todo mercado, nos vamos a dar cuenta de que a medida que crece la demanda de un servicio, también va a crecer la oferta, ¿sí? Va a haber como una oferta más variada. Por lo tanto, sería como decir, a medida que crece la necesidad de los individuos de distraerse, la oferta de distractores, ¿sí? Vendrían a ser todos estos agentes que nos distraen en nuestra sociedad, va a ir creciendo. ¿Qué nos toca observar entonces acá? Como a mí siempre me gusta traer, esto no se trata de señalamiento, sino más bien de introspección, de hacernos preguntas, de empezar a cuestionarnos. Y nos toca preguntarnos si queremos seguir haciendo crecer esta oferta de distractores o si queremos más bien
llevar nuestra sociedad a hacerse preguntas que más bien resuelvan la cuestión social. Pero para poder resolver la cuestión social necesitamos resolver la cuestión individual. Necesitamos, como individuos, empezar a hacernos esas preguntas incómodas. Por supuesto que esta es una charla para más 30, siento yo, ¿no? No es una charla para personas que estén más allá de sus 20, salvo que sean personas que ya hayan alcanzado cierta madurez personal, y eso muchas veces pasa que surge en base a haber vivido muchas experiencias de vida. Entonces, si estás en tus más 20 y sentís que ya has vivido muchas experiencias y que tenés suficiente madurez como para comprender esto que estoy hablando, bueno, podés sostener la charla, vamos a decir, no te va a molestar lo que estoy hablando. Ahora, generalmente después de los 30 nos empezamos a dar cuenta o nos empezamos a encontrar con estas preguntas incómodas. Y es precisamente después de los 30 que empezamos a buscar respuestas. O nos seguimos distrayendo como a los 20, ¿no? Que a los 20 yo no lo veo tanto como una distracción, sino que lo veo más bien como una experiencia. A nuestros 20 estamos experimentando, estamos como conociendo de la vida, y pedirnos ahí que nos hagamos preguntas como superiores, vamos a decir, o preguntas más grandes, ahí ya es todo un viaje diferente, porque todavía no tenemos suficiente experiencia como para poder posicionarnos en la vida. Ahora, después de los 30 sí que ya tenemos suficiente experiencia como para posicionarnos en la vida y empezar a observar las diferentes cuestiones que me incomodan y hacer el camino a trabajar en ellas. Pero si yo no tomo conciencia de que necesito primero resolver como mi adicción, vamos a decir, a las distracciones, que todos las tenemos, ¿no? Todos tenemos como una necesidad de querer como salir de cierta incomodidad que la vida adulta trae, ¿no? El querer resolver la cuestión económica, la cuestión de pareja, la cuestión de familia, eh, las diferentes cuestiones que nos vamos encontrando a medida que vamos llegando a la adultez. O a la adultez mayor, ¿no? Cuando ya nuestros padres no están como un apoyo tan grande, sino que su presencia se va reduciendo y nos empieza a tocar a nosotros ser los adultos, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con estas preguntas que nos empiezan a resonar, quién soy, qué quiero, hacia dónde voy con mi vida, qué es lo que me hace sentir feliz, lo que me hace sentir cómodo. Muchas veces nos pasa que queremos un trabajo, pero cuando estamos en ese trabajo nos empieza a incomodar, ya no nos gusta, nos empezamos a apagar. Bueno, y ahí nos toca hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Realmente este es el trabajo que quiero? ¿Me gusta lo que hago? ¿O qué es lo que quiero hacer con mi vida? Porque los años van pasando y empezamos a llegar a otras etapas, llegan los 40, llegan los 50, y precisamente ahí nos empezamos a cuestionar nuestras decisiones del pasado, ¿no? Pero bueno, lo que les quería invitar con esta charla a reflexionar es precisamente cómo las distracciones nos van llevando a perder como sociedad la búsqueda de los ideales superiores. ¿Qué sería un ideal superior? Y sería un ideal que sea superior precisamente a los ideales actuales. ¿Y qué sería un ideal que sea superior a los ideales actuales? Y sería un ideal que vaya más allá de lo que hoy como sociedad hemos podido resolver. Sería resolver la cuestión desde un espacio superior, cómo sería subir una escalera, ¿no? Si yo estoy en la base social, en la que estamos con ciertos problemas sociales, mucha indiferencia social, hay como mucha desconexión, como cada vez nos estamos introduciendo más en la tecnología y perdemos la conexión entre los individuos, ¿no? La conexión entre nuestros pares, empezamos a distanciarnos socialmente. Bueno, esto nace mucho también, o se potenció, podemos decir, a partir del 2020. Entonces nos toca hacer como un análisis de qué ha pasado estos últimos 5 años y cómo ha afectado en las sociedades actuales esta experiencia que como mundo entero hemos vivido en el 2020. Pero bueno, lo interesante de lo que les estoy invitando a reflexionar es cómo las distracciones nos quitan el hacernos esas preguntas. Y en la medida en la que yo no logro trabajar esas distracciones o no logro reducir esas distracciones de mi vida, nunca logro tampoco enfocar mi vida hacia un lugar que no sea la rueda del hámster, ¿no? El sostenerme en ese vaivén de las mismas respuestas que no me terminan de responder a la pregunta que me hago. ¿Qué sería? El seguir sosteniendo las mismas acciones que me llevan a los mismos resultados y contarme la historia de que eso es la vida o que eso es la felicidad y no permitirme cuestionarme si no hay una forma más sana de vivir mi vida
o una forma más sana de vivir nuestras sociedades, que no es la que estamos viviendo hoy, con las diferentes crisis que se siguen sumando, ya sea crisis climáticas, crisis emocionales, crisis de familia, las diferentes crisis que venimos viviendo y que podemos ir viendo en nuestras sociedades, ¿no? Quienes estamos como observando lo que viene sucediendo. Algo muy interesante a reflexionar es la suba en la tasa de los suicidios de adolescentes, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de que el grupo adolescente de nuestras sociedades está pasando una crisis, precisamente por estas tasas que nos muestran cómo ha subido los suicidios adolescentes, bueno, ahí nos toca también empezar a cuestionarnos y decir qué está pasando, que la adolescencia está como padeciendo estos dolores que se van incrementando, y nos toca también como adultos empezar a charlar estos temas. Ahora, para yo poder charlar estos temas necesito salir de las distracciones y abrirme a la incomodidad de hacerme las preguntas que no quiero. ¿Por qué? Porque si yo no me hago esas preguntas, nunca voy a poder empezar el viaje que como sociedad necesitamos hacer. Un ejemplo de esto que estoy hablando es el observar cómo nos hemos acostumbrado a discursos de parte de nuestros representantes, ¿no? No quiero hablar mucho de ciertos temas porque después me los bloquean o no quiero hablar directamente del tema, lo hablo como en la periferia, pero bueno, los representantes sociales que todo el tiempo nos hacen discursos, cada cierta cantidad de años, nos hacen discursos que nunca se cumplen. Ahora, el tomar conciencia de que estamos llenos de discursos que no se cumplen, también nos muestra cómo como sociedad nos volvemos indiferentes una vez que llega el momento de elegir. Una vez que llega el momento de la elección, nos olvidamos del discurso o de las cosas que cada representante fue como prometiendo que iba a lograr. Nos empezamos a olvidar de eso y empezamos en una disputa más bien un poco mediática, yo la veo, ¿no? Esto de no estar queriendo resolver la cuestión, sino que haya un grupo que tiene la verdad. Como si fuese una lucha partidaria entre izquierda y derecha. Y nos toca como empezar a reflexionar que esa disputa ya está un poco atrasada, es una disputa del pasado, no podemos seguir creyendo que hay una diferencia entre izquierda y derecha. Nos toca empezar a tener un diálogo superior entre los individuos, no tanto a nivel de partido, ¿no? Porque no estoy hablando desde ahí, sino más bien que estoy invitando a una reflexión individual, que podamos como individuos empezar a corrernos de ciertos diálogos y empezar a trabajar en un diálogo superior, en un diálogo que sea como más unificado, un diálogo que no nos divida como sociedad, sino que nos una. Ahora, para poder encontrar ese diálogo unificado, de vuelta necesitamos salir de las distracciones. Y si yo no logro salir de las distracciones, como estaba hablando de la oferta y la demanda, lo único que va a seguir sucediendo en nuestra sociedad es que va a seguir creciendo la oferta de distractores. Entonces va a seguir abriendo muchísimos canales que nos hagan chistes, muchísimos canales que nos muestren perritos, muchísimos canales que nos muestren gatitos. Todas cuestiones que nos distraen, canales que, no sé, hice tal cosa, hice tal otra, me fui a tal viaje y logré esto, y como todos canales que es como una información que no informa realmente, sino que te hace pasar el tiempo. ¿Por qué queremos pasar el tiempo distrayéndonos? Precisamente por esto que estaba comentando, porque no nos queremos hacer esas preguntas. Esas preguntas que muchas veces necesitamos hacernos para darnos cuenta de que no tenemos respuesta y empezar el viaje a hacer la búsqueda de esas respuestas y no quedarnos con las respuestas vacías que como sociedad ya nos hemos dado hasta el día de hoy. Nos toca el ejercicio de comprender que hay ideales superiores a los que estamos aspirando hoy como sociedad. Si no comprendemos que hay ideales superiores, no vamos a comprender que es como una escalera. Necesitamos ir aspirando a ideales superiores a los que estamos viviendo hoy día. Hacer un paso más arriba, un paso de calidad, podemos decir. Empezar a tener un diálogo de calidad. Empezar a tener como un diálogo maduro, como un diálogo más maduro al que estamos acostumbrados a sostener. Como si no creyésemos que hay un diálogo superior, ¿no? Un diálogo que puede como integrar las diferentes formas de estar conceptualizando la experiencia humana. Pero para poder encontrar ese diálogo maduro, nos toca a nosotros como individuos madurar. Porque si no logramos madurar ciertas cuestiones que a todos nos toca, ¿no? Esto es un viaje que nos toca hacer a todos. Pero si no logramos madurar cierto diálogo, un diálogo interno, ¿no? Un diálogo con nosotros mismos y un diálogo con el mundo,
Si no logramos madurar ese diálogo, es como que no logramos reconocer tampoco quién está sosteniendo un diálogo maduro en la sociedad, ya sean nuestros representantes o en las personas que están como influyendo en las construcciones de nuestras sociedades. Si no logramos reconocer un diálogo maduro, y nunca vamos a poder tener una charla madura y nunca vamos a poder aspirar a esos ideales de los que estoy hablando, ¿no? A un ideal de salud, un ideal de orden como sociedad y no el seguir creyendo todos esos diálogos que nos invitan a sostener como una vida un poco vacía, ¿no? Una vida que se enfoca en los placeres temporales y que no hace foco en una construcción a largo plazo. Como que nos estamos convenciendo de que la vida es a corto plazo, que se termina, que hay que disfrutarla ahora, que cada evento hay que vivirlo al máximo y no logramos comprender que la vida es una construcción a largo plazo porque no somos seres que nos extinguimos con nuestra propia vida. Si fuésemos seres que nos extinguimos con nuestra vida y que ya dejamos de existir, bueno, vos podés decir, ok, ya no existo más. Pero esa no es nuestra realidad. Nosotros vivimos en una realidad de comunidad y lo que construimos nosotros como generación se lo vamos a legar a la generación que sigue. Entonces, si bien la existencia individual no deja de estar a nivel físico como lo concebimos, ¿no? Actualmente, sí que existe esa muerte, ¿no? De la que podemos hablar y filosofar. Sí existe la muerte individual, no nos quedamos como individuos, pero nosotros continuamos como especie, continuamos como, sí, como comunidad, podemos decir. Nuestros hijos van a seguir estando luego de nosotros. Pero si no comprendemos eso, es como que seguimos viviendo vidas como individuos y no vemos al colectivo. Y mi invitación con este audio es a comprender precisamente eso. Un diálogo maduro involucra el colectivo y lo que vamos a dejar a las generaciones que siguen. Así que bueno, mi invitación con este audio es a comprender que nos toca primeramente reconocer los diferentes distractores que tenemos en nuestra sociedad y antes que los distractores, comprender nuestra propia compulsión a distraernos. Y que esa compulsión a distraernos lo que está escondiendo es precisamente el no querer hacernos estas preguntas. Porque hacernos estas preguntas, como vengo hablando en el audio, es todo un viaje. Y parece que nos queremos como contentar con la idea de que esas respuestas no existen. Y como yo lo veo, sí que existen esas respuestas, sí que podemos aspirar a una sociedad mucho más ordenada, una sociedad más sana, una sociedad que, que cubra ciertas necesidades que hoy día no se están cubriendo y hacer ese viaje a largo plazo. Pero bueno, es una invitación que podamos como reflexionar esto que estamos charlando. Me pueden dejar preguntas, podemos seguir hablándolo. Espero que les haya gustado este viaje. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.